Aparezco. Entonces, veamos un ejemplo. En esta situación, vamos a tener, por ejemplo, 1 por 10 a la 5. No voy a dejar escribirlo tan arriba. 1 por 10 a la 5. Entonces, una forma de verlo es la común, en donde elevamos 10 a la quinta potencia y luego lo multiplicamos por el 1. La forma más sencilla de verlo sería la siguiente, en donde el 1 se encuentra con un punto decimal y una cantidad infinita de ceros del lado derecho. Entonces, lo que el punto se va a encargar de hacer con esta situación es recorrerse hacia la derecha 5 lugares. Entonces, una forma que podemos verla es que una vez que existe el punto decimal, que está aquí, teniendo una potencia positiva, se va a recorrer esa cantidad de lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Y el punto decimal oficialmente quedaría acá. Entonces, de 1, esta cantidad se convirtió en 100.000. Entonces, esa es la forma más sencilla de verlo, que es recorriendo, si la potencia es positiva, recorremos hacia el lado derecho el punto decimal. Entonces, si la potencia llegara a ser negativa o si me dice que el número es pequeño, como por ejemplo -4, sabemos que del lado izquierdo del 1 hay una cantidad también infinita de unos, digo de ceros, que no son necesarios escribir, pero sabemos que existen ahí. Entonces, de la misma forma, por la manera contraria, vamos a recorrer el punto decimal hacia el lado izquierdo 4 lugares. 1, 2, 3 y 4. Para tener el punto decimal aquí. Entonces, de 1 nos convierte el número a 0.0001. ¿Qué es lo que hace? Recorrer el 1 dentro del punto decimal y ahí ya recorrimos un lugar y lo demás que nos quede de la potencia lo recorre en cantidad numérica, o sea, va a recorrer o integrar esa cantidad de ceros al punto decimal. Esto para números muy grandes y muy pequeños. ¿Dudas, chicos? ¿Todo No, bien? todo bien. Vamos a ver un ejemplo que ya trae punto decimal. Por ejemplo, vamos a utilizar un número grande, que es 4.33 por 10 a la 4. Entonces, si nosotros ponemos los números, podemos recorrer lo que serían un punto decimal o un lugar en el punto decimal para que me quede aquí en el 43, otro punto para que me quede como 433 y ya me habré recorrido 2 lugares. Entonces me quedan 2, 3, 4. Entonces 4.33 por 10 a la 4 se convierte automáticamente en 43.300. Ahora, de la misma forma, si nosotros queremos tener este mismo número, pero pequeño, si pusiéramos, por ejemplo, una potencia negativa, como el -4, bajo el mismo concepto, es 433. En este caso, se va a recorrer un lugar al punto y me quedan otros 3 lugares. Entonces, lo que voy a hacer es poner otros 3 ceros, que sería 0.000433. Y este efecto se hace cuando son potencias exageradamente pequeñas. Hasta aquí. ¿Alguna duda para progresar a la parte de las notaciones con aplicación? ¿Todo bien? ¿Ya podemos avanzar? Sí. Bien. Ahora, entonces, si ustedes checan la tabla, ahí la parte de la tabla que tenemos prefijos y sufijos. Y estos son aplicados al sistema internacional. Entonces, si nosotros nos vamos a la primera, tenemos la unidad que es 10 a la 0. Nosotros recordemos que cualquier cantidad elevada a la 0 me va a dar 1. Por eso precisamente en la notación me la marcan como 10 a la 0. Precisamente con esa intención. Por ejemplo, cuando ya pasamos a la parte superior y vamos escalando un nivel, nos topamos con el prefijo deca. Por ejemplo, cuando hablamos de un decámetro, a ver, decámetro, la descripción
o su simbología es DA, decámetro. Y este es por 10 a la 1. Y este por 10 a la 1, pues es básicamente multiplicar por 10. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un decámetro, nosotros en realidad lo que estamos hablando son de 10 metros. Y así nos vamos a ir constantemente. Por ejemplo, en el caso del kilómetro, vemos que la descripción de kilo me dice por 10 a la 3. 1 por 10 a la 3. Que esto sería 1, 2, 3. Sería recorrer 3 lugares. Tenemos el 1. Y vamos a tener oficialmente 3 lugares recorridos, que son los 3 ceros que tenemos ahí. Entonces, un kilómetro, nosotros sabemos que son 1000 metros. Esa es la forma que tenemos de expresión. Si nosotros nos vamos a la parte de la escala corta y la escala larga, aquí me dice que es 1000 o millar, y en la parte de la equivalencia decimal del prefijo me dice que es por 1000. Entonces, aquí oficialmente tendría la forma de control de esta situación, como un ejemplo. De igual manera, esto con ejemplos muy grandes, ahora con ejemplos muy pequeños. Aquí vemos el claro ejemplo del centímetro, el centi. Aplicado al metro, se utiliza 1 por 10 a la menos 2. Esto significa que va a ser 0.12 lugares recorridos. O un centímetro equivale a 0.0, que cero tan feo, 0.1 metros. Y oficialmente sí podemos hacer las conversiones. ¿Qué es lo que sucede con esta situación? Que se utiliza el prefijo previo al nombre de unidad. Igual, por ejemplo, si utilizamos micro, que por ejemplo ya lo vimos en la parte de electricidad de magnetismo, si utilizamos, por ejemplo, un micro coulomb, pues en ese caso, el micro sabemos que es por 10 a la menos 6. Uy, entonces vamos a tener una cantidad fuerte de ceros, que es 0.1, 2, 3, 4, 5, y el lugar de recorrimiento, que son 6. Y esta será en unidad de Coulomb. Esto como un ejemplo, por ejemplo, como el que ya vimos en la parte de electricidad de magnetismo. Entonces, chicos y chicas, ¿hasta aquí alguna duda de la tabla de uso de prefijos y sufijos? No. Bien, entonces esto está sencillito. Bueno, voy a hacer corte aquí en la llamada. Nos estamos comunicando por Hangouts. Déjenme ver qué puedo arreglar de esta parte. Si no, pues continuaremos la sesión así. Vamos a estarnos comunicando. Les estoy platicando ahí por Hangouts a ver qué es lo que vamos a hacer y me parece que lo ideal es entonces ponerles unos ejercicios. Ahorita los veo por allá, chicos. ¿Sale? Sí. Órale.